pues el notario daba fe que ya habían leído el requerimiento y entonces ya los atacaban militarmente. Y sin contar que esta lectura era en español y los indígenas pues no hablaban español, entonces aunque les hubieran leído la carta no iban a entender porque estaba en español. Todo esto le parecía muy injusto a el fray Bartolomé de las Casas. Luego que les atacaba militarmente estaban las encomiendas y estaban los repartimientos. Las encomiendas pues era prácticamente repartir la tierra y hacerlas, agarrar de esclavos a los indígenas y producir productos agrícolas y exportar. Luego estaban los repartimientos. Los repartimientos son más religiosos y se trataba de cristianizar al área repartida y pues imponer el cristianismo en esos grupos indígenas de las áreas repartidas, de los repartimientos. Entonces, el fray Bartolomé de las Casas escribe una carta al rey de España indicándole que no era justa la forma de atacar militarmente a la gente y que nadie se quería convertir porque era muy brutal la conquista. El rey de España, que estaba recibiendo los barcos llenos de riquezas, producto de los saqueos, pues no le hizo caso a la carta de fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas entonces escribió directamente al Papa y el Papa sí le puso atención a fray Bartolomé de las Casas y le respondió con una carta, un permiso para poder llegar antes de los conquistadores a los grupos indígenas e intentar cristianizarlos sin necesidad de las armas. Fue así como este se fue a las Verapaces, área que aún no había sido conquistada, convenció al líder de los maya quechis de cristianizarse y este aceptó ser bautizado con el nombre de Juan Matalbats y fue así como fray Bartolomé de las Casas tuvo éxito cristianizando las Verapaces sin necesidad de usar las armas. Y es así como esa zona se llama Verapaz, que quiere decir paz verdadera, porque fue conquistada sin necesidad de usar armas. Regresando al tema de los cambios de la ciudad de Santiago de los Caballeros, fue primero en Tecpan, Guatemala, luego fue en la ciudad de lo que ahora es Ciudad Vieja, y en 1543 se mueve hacia lo que ahora es la antigua Guatemala, pero hubieron varios terremotos que afectaron a la ciudad de Santiago de Guatemala, que es lo que ahora es antigua Guatemala. Y esta ciudad pues creció mucho, tuvo títulos de grandeza y allí pues se llevó a cabo toda la cristianización del reino de Guatemala y en 1773, ya más de 2 siglos después de varios terremotos, debido a que era una comunidad católica, todos los eventos naturales como terremotos eran considerados como un castigo de Dios. Entonces, toda esta superstición les hace, después de los terremotos de Santa Marta, reciben una orden del rey de España que tienen que establecer una nueva ciudad. Un arquitecto que llegó a decir que los terremotos eran a causa de que el volcán de fuego estaba muy cerca y decía que los terremotos eran producto de la reventazón del volcán de fuego. Entonces fue en el año de 1773
cuando la ciudad, la capital del Reino de Guatemala, se estableció en el Valle de las Vacas, que es actualmente la ciudad de Guatemala, establecida allí en 1773. Allí no había nada más que ganadería. Era un gran sacrificio para especialmente las mujeres descendientes de los españoles, las autoridades españolas, poder iniciar desde cero, desde un nuevo lugar donde no había nada de desarrollo, después de tener aquella ciudad tan hermosa como lo era lo que ahora es Antigua Guatemala, que aunque los edificios estaban rotos por los terremotos, pues no dejaba de ser muy bonita la ciudad de Antigua Guatemala. Luego, regresando un poco de 1773, cuando se da esta fundación de la nueva ciudad de Guatemala, en 1697 se dio la conquista de Petén. Fue cuando lograron someter a la isla de Flores, que era Petén, y no les había interesado conquistar Petén, principalmente porque no había oro, no había mucha población para utilizarlos como esclavos para trabajar la tierra. Tampoco había muchas vías de comunicación. Si producían, pues no habían ríos como para sacar toda la producción y exportarla hacia España. En el altiplano, sin embargo, había mucha producción, había producción de cochinilla, había producción de añil, eran colorantes que exportaban hacia Europa. La producción de cochinilla pues la vendían en Belice, a un asentamiento inglés que había allí. Espérate. Luego se estaba dando mucha invasión de piratas, y llegaban piratas, saqueaban, robaban. Esto se daba pues en el Río Dulce, que era el principal acceso al Reino de Guatemala, porque pues el Río Dulce sabemos que comunica con el lago de Izabal. Y fue así como se dio la construcción del castillo de San Felipe de Lara. Y su función pues era controlar el tráfico de embarcaciones de una forma militar en el Río Dulce, ¿verdad? Para contrarrestar la invasión de piratas. Luego pues hablemos de la proclamación de independencia. Esto pues se dio en 1821. Se escribe un acta hacia los reyes de España indicando que el Reino de Guatemala se iba a hacer independiente. Sin embargo, los reyes de España habían tomado ciertas decisiones años antes, en los cuales ponían a cada estado del Reino de Guatemala, lo ponían a comerciar con otros estados, de modo que no tuvieran relación comercial entre sí. Especialmente ninguno tenía relación con Guatemala. Era únicamente El Salvador que tenía relación con Guatemala comercialmente, pero en vez de ser una relación positiva, era una relación de rivalidad, porque
El Salvador producía añil, lo tenía que traer hacia Guatemala y Guatemala pues lo exportaba. El Salvador siempre pensaba que Guatemala le estaba robando a través del manejo del añil, y esta rivalidad pues posteriormente llevó a guerras. Sin embargo, en 1821, cuando se da la independencia del Estado del Reino de Guatemala, pues los estados de Centroamérica no permanecen unidos, sino cada quien quiere ser independiente por su lado. Al tiempo que se independizan de España, se hace una anexión a México por unos 2 años. Fue hasta 1823 cuando finalmente Guatemala queda pues independiente totalmente, cuando ya no está bajo la protección de México. Luego se da la Guerra Civil Centroamericana, que tiene que ver con estas guerras entre El Salvador y Guatemala. Luego se da la invasión liberal de Morazán en 1829. Habían habido varias atrocidades de guatemaltecos a salvadoreños. Hubo un grupo militar que fue enviado desde Guatemala hacia El Salvador con grupos de soldados mexicanos. Entonces estos iban al mando de alguien de apellido Arzú, que es uno de los ancestros de quien fue presidente de Guatemala y alcalde de la ciudad de Guatemala. Entonces estos salvadoreños pues no tenían en cuenta que los soldados eran mexicanos, sino sabían que el que iba al mando de este grupo que invadió El Salvador era un guatemalteco. Entonces estaban muy ardidos con los guatemaltecos, y fue en 1829 cuando Morazán, acompañado de un ejército de salvadoreños, llegaron a la ciudad de Guatemala, y estos violaban, quemaban casas, propiedades, saqueaban. Ellos no venían por una cuestión política, sino que había mucho rencor. Ellos querían venganza. Por lo tanto, esa invasión de 1829 fue atroz sobre la ciudad de Guatemala. Luego en Guatemala surgió otro problema, que es la independencia de los Altos. Quetzaltenango, tomando en cuenta también Huehuetenango y San Marcos, decide que quiere ser un estado independiente, y pues ellos se consideran independientes, y esto es algo con lo que los gobiernos tienen que lidiar en los siguientes años. Luego tenemos el gobierno conservador de los 30 años. Para poder vencer a Morazán, quien reatacó tiempo después, entra en juego Rafael Carrera. Rafael Carrera era un agricultor. Él se encargaba de criar cerdos. Este señor entendía muy bien a la gente del pueblo. Él era uno de ellos y era un estratega militar. Logró vencer a Morazán, y Morazán le tocó huir vencido a través del barranco, uno de los barrancos de la ciudad, el barranco del Incienso, famoso porque hay un puente allí que tiene muchos eventos interesantes. Este presidente de Guatemala, que gobernó el país por 30 años, Rafael Carrera, de hecho se dice que él no sabía leer ni escribir. Él solo firmaba como Raca Rarraca. Esa era su firma, Raca Rarraca. Entonces este señor pues tenía ciertas ideas de
introducir nuevos genes, nuevos linajes a Guatemala. Fue así como organizó una colonización belga. Estos le cedieron un espacio de terreno ahí por Izabal, por Santo Tomás de Castilla, y luego pues esta colonia belga en Izabal, debido a lo hostil del área, pues solo prevalecieron como 6 años. Ya esto fue en 1844, para 1850 ya no había nada de esta colonia belga en Izabal. Fue en 1847 cuando finalmente se dio la creación de la República de Guatemala, porque estaba esto como desde 1821 estaba la figura de los estados americanos, de estados de Centroamérica, toda la estructura legal del reino de Guatemala, pero todos los otros estados de la Asociación de Estados de Centroamérica ya se estaban manejando como estados independientes. Solo Guatemala no tenía como un documento legal que la respaldara como un estado independiente, lo cual le beneficiaba para hacer negocios internacionales, etcétera, etcétera. Y fue hasta 1847 cuando se realizaron los documentos legales donde Guatemala se establece como una república, la República de Guatemala, en 1847. En 1859 tenemos el tratado Wiki-Aycinena, que es una convención de los límites de Belice. Resulta que cuando el área de Petén no estaba conquistada, Petén y Belice se consideraban como un solo territorio. El área de Petén no estaba conquistada, pues estaba gobernada por los Mayamopanes en el sur, los Maya Itzáes en el centro, y luego los ingleses llegan y se establecen en la costa del Caribe, en lo que es ahora Ciudad de Belice, para extraer pues la riqueza de la zona, que principalmente era madera. Esto pone nerviosas a las autoridades españolas en el Reino de Guatemala, porque ellos temían que los ingleses iban a avanzar poco a poco hacia el área de Flores, Petén. Eso fue lo que urgió la conquista de Petén en 1697. Pues fue en 1859 cuando se dio este tratado Wiki-Aycinena. Este tratado era básicamente que el representante de los ingleses, White, firmara un tratado con Aycinena, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, reconociendo los límites de Belice. Pero este señor White, muy inteligente, en la negociación de ese tratado, pues él amplió muchísimo la frontera del territorio de Belice, y se cree que en ese momento, 1859, es cuando ellos se extendieron hasta lo que actualmente Belice reconoce como territorio. Las autoridades guatemaltecas querían llevar las cosas en paz con los ingleses, porque los ingleses eran clientes importantes de la producción del Reino de Guatemala, de la República de Guatemala en ese momento. Guatemala seguía produciendo añil, seguía produciendo cochinilla, y estos señores, los ingleses, eran clientes estratégicos, y para llevar las cosas en paz con ellos, pues les firman un tratado de los límites de Belice. La primera parte del tratado hablaba de la frontera con Belice, y la segunda parte del tratado hablaba de la construcción de una carretera que beneficiaba a ambos países, desde la ciudad de Guatemala hacia el Caribe, pero había muchos vacíos en este acuerdo. Nunca se pusieron de acuerdo de cómo iban a construir la carretera, y años más tarde, cuando derrocaron a este gobierno,
eh, resulta que los nuevos gobernantes, como la oposición, ellos dijeron, bueno, es que no está la carretera construida, por lo tanto, damos por nulo el tratado Guayc-Aycinena. Y es así como todavía tenemos esa disputa con Belice para definir los límites territoriales. Como sabemos, el mapa de Guatemala tiene una línea sólida casi en todo su contorno, excepto con la frontera de Belice, que es una línea punteada, que eso significa que es una frontera por